Buenas nuevas para todos, bienvenidos a un nuevo programa desde aquí de la Villa. Nos encontramos en compañía del Padre Orlando. Padre, bienvenido a este programa no exclusivo desde aquí de estas tierras de la Villa. ¿Cómo está, Padre? ¿Cómo se siente? Bienvenido. Bastante bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por estar con nosotros y compartir también estos momentos aquí en nuestra querida parroquia San Atanasio de la Villa de los Santos. Padre, la verdad que nos sentimos muy a gusto y bueno, la verdad que su grata compañía podemos aprovechar para que también nos explique un poco sobre esta parroquia, ¿no? Sus inicios y sobre todo quién fue este gran santo, ¿no? Porque también muchas personas de la ciudad y de otras provincias, cómo les gusta conocer de otras parroquias y del santo, ¿no? Ya que los santos son tan importantes para la iglesia. Muy bien, esta parroquia data desde los tiempos de la colonia. Se piensa que por allá en el año 1569, cuando se funda esta población de la Villa de los Santos, ya existía algún lugar, algún espacio físico donde la gente se reunía. Posteriormente el templo se viene a construir por allá en el año de 1721 y se viene a consolidar en el año de 1782, cuando lo dice la misma fachada del templo. Se concluye la construcción de este templo dedicado a San Atanasio. San Atanasio es un personaje interesante en la vida de la iglesia, pudiéramos decir una lumbrera, alguien que tuvo participación directa en los concilios de nuestra iglesia, en la cual se va definiendo la fe, lo que nosotros llamamos el credo de nuestra iglesia. Tan importantes. Porque a pesar de que en aquel entonces él no era sacerdote todavía, era diácono, ¿sí? Hace de secretario de aquel famoso concilio de Trento, ¿sí? En el cual esto se va definiendo o se va consolidando más bien el credo de nuestra iglesia. Es un santo que ha permanecido prácticamente en el anonimato, porque sabe que los grandes santos no venden imagen, no venden personalidad, Tantas cosas, sí. ni tantas cosas. No tienen ¿sí? tanta fama. Correcto. Pero ante la mirada de Dios, es uno de los grandes hombres que la iglesia recuerda con mucho amor y que necesitamos precisamente en estos tiempos en que la iglesia necesita iluminación. La verdad, Padre, es que es un gran santo porque imagínese el credo, que es prácticamente el centro de la iglesia, de lo que creemos que haya apoyado, ¿no? Entonces me imagino que también, Padre, usted ha pasado otras parroquias de aquí, ¿no? Usted ha tenido un gran recorrido también, si nos puede comentar un poco también sobre su vida, también su parte pastoral acá, pues, en la villa. Sí, correcto. Yo fui ordenado en el año 2000, 20 de mayo del 2000, en la diócesis de Santiago de Veraguas. Esa es mi tierra natal, precisamente Santa Fe en Veraguas. Muchas vocaciones, Padre. Saludos allá a esa gente. Saludos. Y allí estuve como de vicario en la parroquia San José de Montijo, una parroquia muy bonita. Posteriormente estuve en la parroquia San Juan Evangelista en el centro de Santiago. Y seguidamente fui nombrado párroco en la iglesia colonial también de San Francisco de la Montaña. Y después entonces decido entrar acá, formar parte de esta diócesis de Chitré. En aquel entonces Monseñor Fernando Torres Durán, de feliz memoria, un gran amigo, un gran pastor para mí en lo personal. Y estuve primero en la parroquia de Santa Librada en Las Tablas, un año y un par de meses. Después estuve 5 años en la parroquia San Juan Bautista en Macaracas. Posteriormente 4 años en Santo Domingo en Parita. Y tengo 2 años de estar aquí en esta parroquia de San Atanasio de la Villa de los Santos. Padre, ¿y qué tal le ha parecido pues esta vivencia en esta parroquia? Porque también tiene varias comunidades, el pueblo, la feligresía, ¿no? Los niños, porque también he tenido la oportunidad de estar en la misa de usted y la verdad que tiene bastantes monaguillos, muy bueno esa parte pastoral, así que sí, también nos puede ilustrar un poco más, ¿no?
la vida ahí en la parroquia. La gente de este lugar, como la gente de cualquier lugar, son gente hermosa. Sí, son Amén. gente bella. Sí, lo que pasa es que todo va a depender de la mirada con que tú mires, valga la redundancia, a los demás. Sí, cuando tú tienes una mirada de fe, una mirada generosa de amor, vas a ver eso en todas las personas. Aquí la gente es muy buena, muy trabajadora, también llevan esto de la fe en su sangre. Sin embargo, para mí lo más importante es trabajar con niños, como decías. Aquí tenemos Sí, nos dimos cuenta. una pastoral de niños amigos de Jesús y de María, que tiene presencia en unas 12 de las 18 comunidades que conforman la parroquia. Y tenemos más de 280 niños que participan de esta pastoral. Oscilan entre las edades de 0 a 14 años, porque yo soy uno de los convencidos, como sacerdote y también como psicólogo, que el ser humano hay que moldearlo desde su tierna infancia. Ya cuando el muchacho crece, que es un adolescente, es mucho más difícil trabajarlo. Muy complicado, sí. Trabajar con los niños pienso que es parte importante de la parte pastoral, como usted bien dice, y siento que se le debe dedicar más tiempo a los niños, ¿no? Sobre todo en las parroquias, que a veces es difícil como penetrar, ¿no?, ya a nivel nacional, de que se le dedique tanto tiempo a los niños. Incluso en nuestra comunidad nosotros antes teníamos lo que era el oratorio festivo mariano, ya que estamos en esas vistas de celebrar San Juan Bosco, y él se dedicó tanto a los niños. También sé que en su parroquia están celebrando este gran santo, y la verdad que es un santo también inspirador para trabajar con la juventud y con los niños. Correcto. Y es que los niños tienen algo muy especial, que ellos atraen mucho más a los demás, atraen a su familia, atraen a sus amigos, atraen a todos, porque se convierten como en el centro de atracción, y hasta con su ingenuidad y su inocencia con que hacen y dicen las cosas es divertido, pero detrás de toda esa ingenuidad hay una catequesis que nosotros tenemos también que acogerla, porque no olvidemos que todos llevamos indistintamente la edad un niño dentro. Entonces cuando dejamos que ese niño que hay en nosotros actúe, vamos a ser gente felices. La verdad, padre, que desde ver a los niños uno se nutre tanto espiritualmente. A veces hasta uno queda catequizado de los niños, que lo que uno puede darle catequesis a ellos, porque también cuando uno ve a los niños, uno ve como a los ángeles, el rostro de Dios, porque también Dios es pureza, Dios es transparencia, que muchas veces nosotros, a la medida que uno va creciendo, vamos perdiendo esas cosas que también son importantes para Dios. Entonces los niños son importantes, que ellos vayan creciendo en la fe y que también se apoyen en los catequistas, en la oración, ¿no?, en toda esa parte pastoral dentro de la iglesia, ¿no? Que también para nosotros es tan importante trabajar con los niños. Así es, y no fue por casualidad ni por accidente que cuando le preguntaron a Jesús que quién era el más importante, más grande en el reino de los cielos, haya tomado un niño y lo haya puesto cerca de él, para decirle pues que si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, que si no nos convertimos y no volvemos a ser como niños, pues no entraremos en el reino de los cielos. Sí, padre, usted hacía mención de la metanoia en la homilía, ¿no? Y pienso que eso también es parte importante del cristiano, ¿no? Ir cambiando esa mentalidad, ¿no?, de la que muchas veces estamos errados en el camino, y muchas veces los niños nos hacen cambiar de pensar. Solamente con verlos nos hacen cambiar de pensar, y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos encaminemos en el camino de la conversión, ¿no? Y la que muchas veces, padre, es difícil. La cosa es decir, bueno, yo lo quiero hacer y seguir adelante, ¿no? Claro, es que cuando te propones a cambiar esa manera de pensar, siempre el mundo te va a ofertar. Te va a presentar cosas que parecieran muy atractivas, que parecieran muy buenas, muy placenteras, pero que en el fondo están vacías de contenido, que en el fondo de pronto son pasajeras, son efímeras. Entonces nosotros tenemos que optar por aquellas que le dan realmente sentido a nuestra vida, y por eso es que nos urge cambiar esa manera de pensar
incluso respecto a nuestra propia iglesia muchas veces. Tenemos maneras de pensar equivocadas de la religión, de la iglesia, de los sacramentos, de la vida misma, en fin. Y pues es necesario que empecemos a mirar la vida y la iglesia desde otra perspectiva, es decir, con la mirada de Jesús. Claro, Padre. Aparte de este grupo de Jesús y de María, ¿qué otros grupos se organizan aquí dentro de la parroquia? Estamos luchando con la pastoral familiar, sí, porque la pastoral familiar es el eje de la vida de la iglesia. Con razón el Papa Juan Pablo II y San Juan Pablo II nos hablaba, cuando hacía referencia a la familia, hablaba de la iglesia doméstica, ¿sí? Es allí en la familia donde surge el semillero de valores. Sin embargo, en nuestros tiempos, pues es una institución prácticamente carente de valores, porque nos hemos dejado absorber por otras cosas que de pronto el mundo nos va ofreciendo. Pero sí tenemos esta pastoral de la familia, estamos luchando también con la pastoral juvenil, estamos luchando con la pastoral de servidores del altar, es decir, los monaguillos, también con la pastoral de los enfermos, llamamos la caridad, la pastoral de la caridad. También estamos tratando de hacer algo por la pastoral educativa. También he escuchado que tienen la pastoral de la Legión de María, ¿no? Que es la parte mariana también de la parroquia. También, como también hay una pequeña comunidad del neocatecumenado y pues lo otro que es la columna vertebral también de nuestra iglesia, la catequesis, Sí. en la cual queremos que sea una catequesis precisa y una catequesis en la cual resulte ser no una preparación para recibir un sacramento determinado, sino una catequesis que sirva para la vida. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Entonces vamos a un cambio y volvemos con mucho más. Volvemos con mucho más de las buenas nuevas para todos desde aquí, de la parroquia de San Atanasio. Entonces, aquí en esta parroquia, no propiamente aquí, se celebra una de las fiestas más importantes de la iglesia, que es el Corpus Christi, y del cual las personas de diversas partes del país vienen aquí. Y bueno, la verdad que es una festividad bien bonita y también las hemos visto por vías de la televisión. Entonces aquí, Padre, si nos podría explicar el por qué, ¿no? El significado de esta fiesta como tal, del Corpus Christi, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tan importante y tan sagrado para el católico, que al final es vivir la Eucaristía, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta fiesta y del cual le hacen tanto auge aquí en este lugar? Igual pudiéramos decir que estas fiestas de Corpus Christi se remonta a la época de las colonias también, porque no olvidemos que era una forma como se catequizaba al pueblo, para hacer la doctrina más atrayente, la fe de la iglesia, el compromiso más atrayente. Entonces se valía de catequesis, como ejemplo las danzas, pero también otro tipo de bailes y cosas que resultaran atractivos, y de esa manera se iba atrayendo a la gente, y al atraerla entonces se les iba iluminando con las catequesis respecto a la Eucaristía, respecto a la evangelización y la misión de la iglesia. Claro, el cuerpo y la sangre de Cristo es tan importante y por eso antiguamente, ya no tanto, ¿no? Ese día los niños hacen la primera comunión, ¿no? He hablado con muchos sacerdotes de que muchos han cambiado la fecha, pero realmente ahí es donde se le hace el realce, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, para que los niños tengan esa primera comunión como se debe, ¿no? Entonces también siento que es una festividad tan importante para que el cristiano católico tome en cuenta que sin ese pan de vida no podemos avanzar, o sea, no vamos a tener la vida eterna.
Entonces también es como la cúpula, también el centro de la vida cristiana, la Eucaristía y cómo debemos de venerarla. Pienso que es un día que nos sirve para catequizarnos a nosotros de cómo debemos valorar ese sacramento y lo que realmente es, porque también vemos muchas veces la hostia, la sangre de Jesús, pero creer que realmente Jesús está allí es lo que realmente hace cambiar, ¿no? Esa mentalidad que también estábamos hablando, Padre. Sí, no podemos pasar desapercibido que la Eucaristía fue instituida el Jueves Santos, ¿sí? Entonces, la celebración del Corpus Christi tiene una conexión con la institución eucarística, ¿sí? Por tanto, es la presencia misma de un Cristo que se entrega, un Cristo que se dona gratuitamente a la humanidad precisamente para perdonar, para salvar, para redimirnos a la humanidad, pues que estábamos muy perdida. Por tanto, en torno a la Eucaristía, por ejemplo, concretamente en esta comunidad, en esta ciudad de la Villa de los Santos, giran muchas actividades que de pronto sí nos van ilustrando de aquel entonces. Pero creo que esas mismas catequesis tienen que ser reforzadas con las catequesis actuales, por ejemplo, la del Concilio Vaticano II, la de el Catecismo de la Iglesia Católica y concretamente con el Directorio de Pastoral Litúrgica de Panamá, aquel que se renovó en el 2010, que es una guía sumamente interesante cómo hemos de vivir en la vida de la iglesia, teniendo presente que la Eucaristía es un momento privilegiado de encuentro, donde yo vengo no simplemente a oír misa, no vengo simplemente a escuchar la misa, sino vengo a celebrar, a vivir ese encuentro, a vivir lo que yo creo de Jesús. Y pues por eso se torna muy interesante, por ejemplo, cuando los pastores se encuentran con el niño Jesús en el pesebre, ¿sí? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el mensaje que Dios les da a esos pastores? Tomen otro camino, no regresen por el mismo camino, porque si se van por ahí se van a encontrar con el mal, con Herodes, que quiere hacerle daño al niño. Esa misma dinámica tenemos que vivirla en la iglesia. Cuando yo vengo a la iglesia, a la Eucaristía, y me encuentro con Jesús, necesariamente tengo que tomar otro camino. Claro, Padre. Y hablando pues ya de la importancia, ¿no?, que debemos de tener como cristianos católicos. ¿Cómo se celebra esta festividad, Padre? Hemos visto pues que hay un gran trabajo organizativo, ¿no?, que se adornan las calles, que se hace el realce en esta fiesta, más o menos cómo se organizan para esa festividad y lo que hacen, ¿no?, cómo lo celebran ese día. Sí, aquí hay un patronato bien conformado de mucho tiempo, tiene toda la experiencia. Quien lo dirige, el profesor Burgo, tiene muchos estudios, mucha experiencia sobre esto, ha participado en muchos encuentros, incluso estudios al respecto, ha sido expositor en otros lugares, en fin. Y el detalle interesante es que aquí el aspecto religioso está íntimamente unido con el aspecto folclórico, ¿sí? Y por tanto, muchas veces, si no tenemos el debido cuidado, nos va como atrayendo o nos vamos dejando seducir más por lo folclórico que por lo religioso. Y pues de pronto aquí se construyen unas alfombras sumamente llamativas, muy bonitas, con todo inspiradas en escenas de la iglesia, qué sé yo, la familia sagrada de Nazaret, la Santa Eucaristía, en fin, todo esto que resulta muy atractivo, como también las danzas, diferentes tipos de danza, en su mayoría de aquí mismo del pueblo, sí, que han nacido aquí. Tradicionales. Sí. Entonces, todo esto resulta como muy atrayente, en la cual nosotros estamos luchando para que sí, se quede esa atracción por lo folclórico sin
apartarse de lo eminentemente religioso o cristiano. Sí, haciendo alusión a esta festividad, si uno se pone a ver también cómo otros países lo celebran, es igual, ¿no? Porque se hace ese realce en esa fiesta, ¿no? Que por eso también la festividad al organizarla es tan costosa, padre, porque muy extensivo, más que todo usted lo puede decir, ¿no? Mucho esfuerzo, muchos costos, porque es lo mejor para el Señor, lo mejor para la Eucaristía, para que el pueblo también se goce, ¿no?, de esa festividad, se sienta parte y también valore, ¿no?, las tradiciones de la iglesia, porque esto viene también de una tradición de valorar la misma Eucaristía como el mismo Señor Jesús nos mandó. Entonces, ahí es donde hay un peligro, ¿no?, caer en no valorar la Eucaristía. Por eso también es esta fiesta, ¿no? Tengo entendido que el costo de esas alfombras está por encima de los 20,000 balboas, ¿no? Imagínese. Y que hay una experiencia muy bonita que fue el primer año que yo estuve aquí. Los muchachos elaboran estas alfombras, qué sé yo, durante toda la noche, de manera tal que amanecen todo el pueblo adornado. Pero ese año, eso fue el año antes pasado, ¿sí?, resultó que terminando de construir las alfombras, ha caído un aguacero tan grande que las borró todas, ¿no? Entonces, a mí me contaba el profesor Burgo, muy triste por esto, pues que les había sucedido. Y yo, como a veces soy muy enfático, yo le decía, pero profesor, lo que pasa es que hemos centrado nuestra mirada en las alfombras, en las danzas, en cosas aleatorias y nos hemos olvidado de Jesús sacramentado. Por eso el mismo Jesús ha querido borrar todo eso para que centremos nuestra mirada y nuestra atención en Él, que se está quedando solo. Sí, una anécdota interesante, interesante, padre. Una catequesis muy bonita. Interesantísimo, la verdad. Padre, sí, entonces hablando también de justamente lo que el Señor nos ha mandado de valorar este sacramento de la Eucaristía, ese día también se debe exponer el Santísimo y que los fieles también vayan a visitar a Jesús sacramentado, como usted bien lo dice, muchas veces Jesús está solo. Sí. Entonces, en esa festividad, ir a donde Jesús, pienso que es primordial. Es el único día que la iglesia permite que Jesús sacramentado salga a las calles, el único día de Corpus Christi, ¿sí? Y por eso aquí, después de terminada la Eucaristía, entonces se prepara la procesión que preside el sacramento, el Santísimo Sacramento, y que lo llevamos al parque, donde se han preparado 4 altares de la mejor manera, en la cual todos vamos cantando, alabando, y en cada altar nos detenemos, hacemos una adoración, hacemos una oración y también cantos apropiados para ese momento, y después regresamos al templo donde culminamos la celebración religiosa de Corpus Christi. Que es la Eucaristía. Exacto. Padre, muchas gracias. Y bueno, esperamos que esta catequesis que también usted nos ha dado nutra a tantas personas que nos están viendo y que también a través de estas catequesis podamos valorar el sacramento de la Eucaristía y que también muchas personas también puedan venir a visitar esta parroquia. Claro que sí, ese es nuestro mayor deseo, que realmente descubramos esa riqueza que el Señor nos ha regalado en su Hijo Jesucristo, el pan de vida. Bueno, Padre, nos despedimos de nuestros queridos fetividentes y volvemos en otros Buenas Nuevas para todos. Bendiciones. Gracias, igual.